Bueno, y es momento de hablar de tecnología y para ello les voy a comentar acerca de una aplicación que generó y que está generando, de hecho, una aceptación por parte del público aquí en Paraguay y porque es nacional. ¿Se imaginó usted poder liquidar sus impuestos? Hablamos del IVA, del IRASI, por ejemplo, a través de una aplicación que se descarga al smartphone y a través de esa aplicación poder hacer la liquidación de impuestos. Bueno, eso hoy es una realidad y lo mejor de todo no es solamente que es una realidad para el mundo, sino que lo vamos a tener aquí en Paraguay porque lo que lo crearon son paraguayos. Y estamos para eso, para hablar del tema de esta aplicación Taxic, como se denomina, con el creador David Caballero. ¿Cómo te va, David? Buen día. Muy buen día, Alejandro. Muchas gracias por el espacio y bueno, por la difusión. Sí, también estamos con el licenciado Carlos Zapata, que es especialista en cuestiones tributarias. ¿Cómo le va, licenciado? Un gusto. Bueno, comentanos un poco, David. Esto arranca, de hecho yo me estaba informando por medio de una publicación, de hecho que se hacía en un material impreso de esto y me llamó la atención. Poder liquidar impuestos a través de una aplicación de celular. ¿Cómo funciona? Asimismo, hace 3 semanas lanzamos al mercado el primer sistema de liquidación de impuestos de procesamiento y liquidación de impuestos online del Paraguay. Estamos, digamos, arrancando justamente con esta empresa y bueno, la ventaja y sobre todo, digamos, el valor agregado que queremos darle a la persona es justamente que la persona a través de su teléfono, de su smartphone, pueda generar esa información y pueda tener, digamos, un control también de esa información a la hora de generar sus impuestos. ¿Qué tipo de impuestos, para la gente que está viendo ahora en la entrevista, se puede liquidar a través de Taxi? ¿Son todos los impuestos que maneja tributación o puntualmente unos cuantos? Principalmente nos estamos enfocando en esta primera etapa a personas físicas. Entonces, digamos, los impuestos que hoy día uno puede liquidar son el impuesto a la renta personal, el IVA y el IRAGRO, que también, digamos, desarrollamos esa aplicación. Para bajar eso, David, yo tengo que entrar en este caso, el Google Store, en el caso de mí, yo que tengo Android. Si tenés también iPhone, ¿sirve para las plataformas diferenciadas o especialmente para una sola? Así mismo, ahora estamos ya dentro de la plataforma para descargarlo en Android. Uno lo descarga, la aplicación no tiene ningún costo, lo que tiene el costo es la suscripción para el tema de la declaración de impuestos, ¿verdad? Entonces una persona entra al Google Play o al App Store, que en realidad la semana que viene va a estar en el App Store, pues pasa un proceso de revisión y ahí ya lo empieza a descargar y lo empieza a utilizar sin ningún costo para la hora de tomar decisiones en el tema de finanzas personales y también en el tema impositivo. Claro, bueno, y para manejar la cuestión del número me supongo que va a haber un ejército ahí de contadores que está trabajando 24 horas del día para que funcione esta aplicación, licenciado. ¿Cómo se maneja en la parte tributaria? En términos prácticos, el funcionamiento es el siguiente. El cliente se suscribe primeramente al servicio. Luego, lo segundo es enviar la documentación, que puede hacerse por varios medios. Se puede enviar por medios digitales, que es sacarle la fotografía al comprobante y enviar vía plataforma web. Eso es recibido el documento en nuestras oficinas y es procesada. ¿En qué consiste el procesamiento? Es pasar la información visual, gráfica, a un ambiente de reconocimiento de información del contenido de la factura. Luego eso se va catalogando, llevando al libro correspondiente, libro de compras, libro de venta y finalmente a la declaración jurada de impuestos. ¿Y eso lo hacen todo a nivel informático ya o hay personas que están operando para que eso pueda ocurrir? De hecho, que las personas reconocen la información que está contenida visualmente en el comprobante y lo pasan a medios digitales. Esa información luego se convierte en información ya procesada en la declaración jurada. Eso puede ser visualizado por el cliente en forma permanente a cualquier hora por vía web en un sitio habilitado con un password con la seguridad correspondiente que amerita la información de cada cliente. Algo que sí me interesaba también conocer es acerca, de hecho, que el sistema Marangatú, que es creo el sistema online que tiene la Secretaría de Tributación, hace algo similar, pero no liquida por completo el impuesto. Bueno, no hace el trabajo que tendría que hacer un contador, ¿verdad? Sí. ¿Esto suprime el trabajo de un contador o viene anexo a, o sea, la persona que está con esta aplicación tiene que tener un contador aparte o no es necesario? El servicio de contador es necesario siempre que haya que llevar libros de contabilidad, libro diario, inventario, etcétera. Pero en este caso, para la liquidación del IVA no se requiere de un servicio necesariamente contable. Lo que se precisa es procesar la información de los comprobantes y llevarlo a la declaración jurada. El servicio que provee la Administración Tributaria por medio del sitio web de la misma, denominado Marangatú, únicamente lo que hace es cargarse por el contribuyente la información a la plataforma web para la liquidación de impuestos. Pero en el caso de Taxi
provee todo el procesamiento de los comprobantes hasta llegar al importe de la liquidación de impuestos. Realmente sorprendente. Y David, ¿cómo hago yo? Ahora, bueno, me interesa liquidar mis impuestos a través de Taxi. Tengo que entrar, bajar la aplicación solamente y tengo que pagar un monto mensual, anual. ¿Cuál sería el mecanismo allí? Asimismo, la suscripción es por impuesto, ¿no? Uno descarga la aplicación, al descargar la aplicación uno da sus datos, ahí digamos un equipo nuestro comercial le contacta y bueno, le asesora, le explica de cómo funciona el sistema y se firma un contrato en donde uno va tomando de acuerdo a la cantidad de impuestos que tiene, ¿verdad? El precio base es de 110.000 guaraníes, IVA incluido por el IVA, ¿verdad? Entonces digamos, para que la gente tenga una referencia, a partir de 110.000 guaraníes uno tiene acceso, full acceso, eso es mensual, full acceso a nuestro servicio. Realmente sorprendente. Muchas gracias por la visita, señor. No, a ustedes por la invitación. Bueno, y pueden entrar también para conocer más detalles al sitio web que aparece en el zócalo de la pantalla, taxit.com.py, si es que es una novedad realmente que va a ayudarnos a manejarnos con la economía.